Consiste en discutir sobre un tema relevante para nosotros y que nos influye totalmente en la actualidad. Es un tema polémico desde ya hace algunos años. El siguiente focus group va enfocado a la educación. Las siguientes preguntas son: ¿ha progresado la educación en los últimos 20 años o ha ido en reversa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú? Si yo desconozco la educación en general en el país. Entonces, En cuanto, no, pues sí, desconozco, claro, pues la básica, todo eso no lo dice aquí. Pero sí me ha llamado mucho la atención que desde siempre se ha validado que los 12 años de educación no son suficientes. Exacto. Y la prueba es que hay un 13 año que es el preuniversitario. Y el que no lo hace siempre le va a ir mal generalmente para entrar a la universidad. Eso valida que 12 años no son suficientes para estudiar. Porque si tienen que reforzarlo con un 13, deberían entonces tener 13. Antes no había el Pero preuniversitario. esos 13 años nos preparan para dar la prueba, ¿no? Pues para dar la PSU no nos preparan para la línea general. No, pero te preparan 12 años muy bueno. para la PSU. Y Muy un bueno. año más, además. Para dar la PSU, no para la línea general. No, nunca te preparan casi para eso. Te preparan justamente para poder dar las pruebas. Es muy buena esa observación. Muy buena esa observación porque si la pregunta es si desde un tiempo atrás, unos años atrás, al momento de hoy, la educación ha elevado su eficiencia. Yo hablo desde el punto de vista de la experiencia, con el trabajo mismo y la vida que me tocó en otra época con otro tipo de educación, cuando la educación era estatal, por lo tanto era gratuita, y había mucha gente, para el conocimiento de ustedes y de todos ustedes, adinerada, que estudiaba en los liceos. Porque la educación era, porque los profesores estaban bien preparados. Ahí es donde hay una falla hoy. Los profesores estaban bien preparados. Claro, hay que ponerle todo lo que... Hay sala, cuna, hay jardín infantil, hay un montón de antes de entrar al colegio. Si yo entré en kinder al colegio, ¿verdad? Claro. Antes, no, o sea, antes para arriba. Cuando no existía esto, y que se entraba prácticamente a primero básico de un viaje, era la familia la que veía la parte, esta parte inicial del conocimiento. Entonces, por eso era tan importante en ese periodo cómo era la gente, porque era la familia la que tomaba el papel, no del aprendizaje de cosas, sino la vida misma, la vivencia que tenía la familia. Con los valores que tenía la familia eran los que iban transmitiendo. Cuando el niño llegaba a primero básico, tenía un bagaje familiar riquísimo, que desgraciadamente hoy no existe. Entonces, ¿usted puede explicar una deficiencia en la educación en comparación a los últimos 20 años? Exactamente. Los últimos 20 años, yo no los he trabajado aquí, pero lo he vivido aquí, y me he dado cuenta de si un estudiante que ha estudiado todos esos años, de prebásica, básica y media, y cuando sale no es capaz de leer un texto y entenderlo, analizarlo, criticarlo, reproducirlo, extrapolarlo, etcétera, etcétera, quiere decir que la educación está mal. Es decir, No hay que la menor duda. ahora se preocupan en el producto y no en la integridad, por así decirlo. Yo no creo que se preocupen tampoco del producto. ¿A qué le llamas el producto? Al producto, lo que va a generar esa persona después del trabajo que va a hacer. Claro. Sí, yo creo No, que tampoco. Si se preocuparan de eso, también los enseñarían de buena manera, porque les interesaría que hicieran una buena pega también. Pero nos enseñan a ser manejables para que después nos puedan manejar cuando nosotros seamos grandes. Para que seamos buenas máquinas de trabajo, que no podamos decir, no, esto está mal. Nos Pero eso ha enseñan sido a siempre. tener un espíritu crítico, a desarrollar Pero integralmente eso a ha la sido persona. siempre, sí. Eso ha sido siempre. El sistema occidental es así. Nuestro sistema occidental es así. Siempre. Es fundamental el tema, es así. Pero está mal eso, pues porque nos deberían enseñar a que nosotros nos desarrollemos completamente como personas, no para que seamos unas máquinas de trabajo. Pero lo que hoy es que no es un problema de los últimos 20 años. Eso. No. Particularmente Claro, eso no. general. Eso es claro. Eso es un parte problema- anteriormente con el imperialismo y la revolución industrial, es cuando se crea este tipo de educación para Occidente. Porque el sentido, el objetivo de eso es
sencillamente obtener Una mano de obra. mano Claro, de obra. preparar mano de obra. Y hoy es lo mismo. Niveles. Si ustedes se dan cuenta, algunos que han leído, han estudiado, cuando aquí al comienzo de siglo, aquí había un gran desarrollo de la industria minera, bueno, todavía, pero del salitre y el carbón. Y a la gente se le pagaba, a los obreros, al trabajador más bajo se le pagaba con una ficha. Para las pulperías. ¿Te acuerdas? Las pulperías, eran unas fichas. Y tú no podías comprar nada que no fuera afuera de las pulperías, porque tenías que tener esa ficha. Tú no podías ir a ningún negocio a comprar con una ficha. Tenías que comprarla a los mismos dueños de los que tú trabajabas. ¿Quiénes eran dueños de las pulperías? Los mismos explotadores, ¿no es cierto? Era Los entonces un mismos. círculo vicioso. Entonces era un círculo. Pero resulta que si ustedes piensan y hacen se van hacia atrás y piensan y recorren y se miran ahora y miran a sus padres, ¿con qué pagan sus padres hoy? Con tarjeta. Y con La el ficha, dinero, con la ficha es se el transformó en una tarjeta plástica. Porque más aún ustedes mismos ven, dinero. sí, Sí, una tarjeta van- plástica para comprarla vas al tú menú, a- en realidad. claro, vas tú a comprar y a veces si tú no compras con esa tarjeta no te hacen la rebaja. Entonces la gente dice, pues me van a rebajar 500 pesos, pues compro con la tarjeta. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución en la educación en ese sentido? Ninguna, porque la gente sigue funcionando exactamente igual. Me refiero a la gente común y corriente, Claro, como ese trabajador. por supuesto. ¿Y Claro. quién lo formó a ese trabajador desde el siglo pasado al de hoy? La misma Aristocracia. ¿no? educación, Sí, porque con el fueron mismo diferentes. sistema, con pequeños cambios, con pequeñas variaciones. O sea, cambios de siglo, claro, ya no son pulperías, No, pero son no, moles no. ahora. Pero es estúpido eso, pues, porque nosotros somos la mano de obra y también somos el consumo. O sea, ellos están ahí Claro. solamente para explotarnos. Pero si de eso se trata. Pero de eso se trata el sistema en el que Claro. estamos. Ese es el ¿Por qué la sistema educación es capitalista. mala? Me he enterado de que, por ejemplo, la metodología, la didáctica en general, la didáctica de la especialidad, la psicología del adolescente, la psicología infantil del niño, la metodología, las técnicas de investigación, no se enseña. Estos días leí una carta de un profesor que la manda a un periódico. Ahí sale en el último, donde habla de que nadie se fija, nadie se preocupa de la sala de clases. Lo básico de la pregunta, que es Era si había si evolucionado. había evolucionado, ha evolucionado en ciertos aspectos, ha evolucionado en los aspectos materiales, Pero como superficial. por eso digo, en los Pero aspectos entonces, en materiales. los puntos más importantes, Pero más profundos, no. no. Por lo que yo te decía adelante, lo que la Natalia protesta. Si un profesor, porque eso le toca al profesor, eso no le toca al sistema, ni le toca al Ministerio de Educación, eso le toca al profesor. Si el profesor no tiene claridad de lo que se pretende, de lo que él pretende como maestro, Claro, ¿educar para qué? ¿educar para qué? Yo voy a hacer clase a ese colegio para que aprendan lo que yo sé, o algo de lo que yo sé, o yo quiero enseñar lo que yo sé para Para que critiquen lo que usted sabe. para que eso que yo voy a proyectar sea de tal manera que yo pueda desarrollar en esa gente, en esos niños, en Un esos espíritu estudiantes, una serie de habilidades que tú tienes. Claro, no solo ¿No? espíritu, No, solo claro, no solidaridad. solo el espíritu crítico, porque tú tienes montones de habilidades con las que naces. Poder analizar, poder sintetizar, poder criticar, poder extrapolar, como te decía antes, poder criticar. Que alguien te la debería descubrir. Pero si tú no lo Porque haces no en solo- el colegio con un maestro, No, si el no profesor descubre. no te guía hacia allá, no es difícil que solo se te desarrolle, porque en su sala de clase tiene 20, 30, 40 niños, todos diferentes, cada uno un mundo distinto, por lo tanto no puede ser el repetidor de cosas, porque todos 40 niños que no son iguales no van a recibir lo que él diga de la misma forma. Pero si él dentro de su sala de clase es capaz de organizar a esas cabezas diferentes de pensamiento, de tal manera que se logre
haciendo discusiones, haciendo debates, haciendo en el tema que sea. ¿Qué hacen? Repiten lecturas. Y después te llevan una lectura, tú lees y te hacen unas preguntas y tú contestas las preguntas. ¿Qué sentido tiene ese? Ese sentido tiene que tú cuando salgas no tengas esa capacidad crítica, esa capacidad de análisis y hagas lo que tengas que hacer, no te queda otra. Entonces, resumiendo todo acerca de la pregunta, ¿se podría decir que la educación en los últimos 20 años ha progresado pero en la manera superficial? Puedes poner superficial, material, en el sentido porque hay grandes colegios. Pero con los mismos maestros que no tienen capacidad de enseñar este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque el maestro está dentro de este sistema y el sistema no prepara al maestro para que haga ese trabajo con sus estudiantes. Y el maestro también no lo hace porque, ¿por qué? Entre otras cosas. Por eso les decía recién que son tantos los factores que la cuestión es fregada. Porque resulta que los maestros son entre los profesionales los más mal pagados y los más mal mirados dentro de la sociedad. Entonces, ¿quién es maestro? ¿Quién es profesor? Pucha, no me alcanzó el puntaje para estudiar medicina, porque me toca estudiar biología. Soy profesor de biología porque no me alcanza para medicina. No puedo ser ingeniero. No puedo ser ingeniero. Voy a estudiar para profesor de matemáticas. Tengo que quedarme sin nada, ¿no? O técnico, en apretar tuercas en lugar de ingeniería. Claro. Y les ponen una cantidad de colegios que les enseñan a apretar tuercas y tornillos. Pero sin saber ni para qué. Entonces sí, estudien una carrera técnica que tiene cabida. Claro, los meten en una fábrica a apretar tuercas. Y cuando quieren cambiarlo, sacan otro y Esa parte también es importante, tremendamente importante, porque la autoestima del profesor también vale aquí, po, y cuenta en eso que ustedes están haciendo. Porque un profesor que te estudia 4 años, 5 años, una carrera, se supone que debería, y el papel que va a desempeñar es tremendamente importante, porque el papel que va a desempeñar es tremendamente. O sea, hay países como Finlandia, en que los profesores son de los profesionales mejores pagados. No sé si ustedes lo habrán leído por ahí. Sí, también es uno de los países con la mejor educación. Y con la mejor educación. A nivel mundial. Yo diría que es el que tiene en este momento la mejor educación, pero los profesores son los profesionales mejor pagados. Y lo interesante es que no era así. No, eso es Hubo un cambio en eso. Hubo un cambio. No sé en qué época fue ese cambio ni cuándo fue. Pero la gente, la autoridad, o sea, digamos la autoridad como las mismas familias, los de siempre, hubo algo que los hizo cambiar, algo pasó y el sistema cambió y lograron eso. Se demoraron no más de 20 años en lograrlo. Claro, no fue una cosa de muchas generaciones, no, fue relativamente rápido. Se propusieron hacerlo. Pero está en manos de nosotros exigir esos cambios. Exactamente. Exigirlos sí, pero hacerlos, llegar a concretarlos también. Porque resulta que cualquier cambio que se tenga que hacer, se tiene que hacer dentro del sistema. A no ser que se cambie el sistema. A no ser que se cambie todo y nosotros sabemos las consecuencias cuando se pretende cambiar todo el sistema. Entonces en este caso ahí pasamos a otra pregunta, que sería las medidas que ustedes implementarían para mejorar la educación acá en Chile, las cuales son las que ustedes han dicho hasta ahora. Sí, pues realmente han salido algunas cosas al respecto. Pero más que todo tiene que empezar a salir de las necesidades de los mismos estudiantes. Porque si nosotros pretendemos los adultos hacer cambios, los vamos a hacer también desde nuestro punto de vista de viejo, insertados en el sistema. Entonces nosotros vamos a decir, claro, porque nosotros vamos a decir que lo bueno para la educación en Chile es tal o cual cosa, y resulta que a lo mejor para la gente joven eso no es lo que va a ser bueno. Entonces yo creo que ahí tendrían que salir muchas propuestas de la juventud, mismo de los estudiantes. Yo creo que la educación debería ser como libertaria, o sea que uno llegara, pero
que uno mismo hiciera las cosas, no que los profesores te dieran como la materia así, como molida, sino que fuera práctico, que el maestro fuera como un medio entre la materia y el estudiante y que uno mismo descubriera esas cosas prácticamente en la naturaleza, no sé, ¿cachai? Pero no como todo molido que tú llegues y te digan, no, tienes que estar sentado acá y callarte ahora y hacer esto, porque creo que todos nacemos como con el gusto de aprender cosas y la educación de ahora te lo pone como una obligación y eso te quita las ganas de aprender, po. Y eso... Hay experiencias en la educación en otras partes. En Colombia, precisamente, nosotros estábamos creando un cambio. ¿Te acuerdas que tú alcanzaste a vivir un poco? Cuando llegó un momento en que un grupo de profesores, a lo mejor les sirve esa experiencia para una propuesta de ustedes. Un grupo de profesores más inquietos, cuando yo trabajaba, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo mucho lo mismo y que estábamos haciendo lo que no queríamos hacer. Y de pronto a alguno se le ocurrió en conversaciones con gente que sabía, que estaba dedicada a la investigación, en educación, proponer crear un nuevo proyecto. Buscar una manera de que formáramos gente para la vida. Para que cuando saliera del colegito afuera y se enfrentara al mundo real, fuera capaz de enfrentarlo. Que se preocupe más de lo académico, Claro, más que de lo académico, de los valores, claro, de la solidaridad Que y pudiera cosas que de enfrentar el verdad. mundo y ser feliz, además. Claro. Entonces, nunca olvido una frase de una exalumna que me la encontré en la calle. Y le pregunté que qué era lo que más le había molestado la calle cuando salió del colegio, qué era lo que más le había impactado cuando había tenido que enfrentarse a la calle. Muy buena pregunta. Le dije a la una exalumna que siempre me encontraba por ahí, que me saludaba. Y me dio un día, como estábamos pensando en ese proyecto, me dio por preguntarle. Y sabe la respuesta. Fue tan insólita que me dijo andar en micro, allá se llama bus. Subir a un bus sola. ¿Eso fue lo que más le impactó? Porque ella había ido siempre en bus de colegio al colegio. No salía en buses a la calle. Entonces le dije, pero ¿qué cosa de andar en un bus? Que me tocaran, que me pasaran a llevar, que me empujaran. Fíjate, una cosa tan simple y nadie nunca se nos ocurrió que cuando una persona sale del colegio se encuentra con situaciones cotidianas que no sabe cómo enfrentarlas. Las cosas más simples, como andar en la fila de un bus. Sobre ese punto es que hay un choque de educaciones. Y eso también va a otra pregunta, que es si la particularización de la educación ha aumentado la brecha de clases, es decir, la diferencia de estas. ¿Con la qué? De que sea particular. Los particulares solucionaban los particulares, ¿eso aumentaba la brecha? ¿O no? ¿Ha hecho que, por ejemplo, la educación municipal se descuide? Porque ahora pasaba a ser mano de parte de los particulares, que son los que están creando los computadores. ¿Ha aumentado esa brecha social, por ejemplo, entre una clase y la otra? Yo estudié siempre en colegios pagados. Eran de curas, pero eran pagados. San Bartolomé era estatal. No. Le decían Sí, que era era estatal, pero era pagado. pagado. Y los salesianos de León 13 también era pagado. Y cuando estudié en la universidad, estudié en una universidad pagada. Y yo considero que la educación mía fue buena, tanto en el colegio como en la universidad. Porque fue educación pagada. Sí, Fue exactamente. municipal. Yo, por ejemplo, Sin embargo, había colegios, en educación Sí. municipal. sin embargo, había colegios que, como Nicolás Esguerra, ¿te acuerdas? Estatal. Que eran colegios estatales que tenían mucho renombre. Excelente. También, pues, como en la ciudad, Claro, pero no claro. todo. Claro, Claro, Pero se está- presentaba claro. lo mismo. claro. Pero había muchos colegios particulares, como los donde yo estudié, que eran buenos. Y daban una educación buena. Independiente de que uno tuviera que pagar o no pagar.
Porque en los colegios particulares es donde dan la educación buena y en los municipales no. Aquí ahora, también, porque finalmente de manera, como vemos, busca que el Estado no sea partícipe. Entonces por eso el Estado tiene que, el Estado como benefactor, que no participe, por eso entonces venden el agua, venden la luz, porque ya no... Entonces trata de que el Estado siempre aleje y vaya perdiendo. No había un sistema de gobierno que dijera nosotros queremos este tipo de educación, para formar este tipo de gente para llegar a ser un país de tal manera. Los privados dan buena educación porque a ellos les interesa de todas maneras tener gente preparada para que efectivamente haga ciertas cosas bien. Ahora, yo aprendí a pensar también en el colegio, a pesar de ser particular. Porque había muy buenos profesores allá. Sí. Era particular. Claro. Pero eran excelentes. Sí, pero es curioso que un colegio particular... Tuviera ese tipo de Sí, pero profesor que hiciera pensar a la gente. Ahora, los colegios Para particulares... pagarle a los profesores. Pero el Bueno, colegio particular mío no era un colegio, no eran colegios de élite. Cuando aquí la educación era estatal, la que yo les hablaba de los liceos, estudiaba todo el mundo en el liceo. Todo el mundo estudiaba, además de aprender, estudiar tus materias, aprendías a hacer un oficio como ser carpintero, pero aprendían bien. Eso era interesante. Se aprendía bien a ser carpintero, se aprendía bien a ser un gasfitter, se aprendía bien a hacer cualquier actividad técnica. Bien, las técnicas eran buenas, aprendían las niñas a hacer, a coser, bueno, a bordar, pero te vuelvo a repetir, que era mucho menor de población, todo eso era del Estado. Yo creo... Pero después hubo una cuestión de que se municipalizó. Ese fue una cosa grave. Eso yo creo que ustedes lo han tomado en cuenta eso. Porque resulta que en Chile, o en todo el mundo, hay municipalidades que son de plata y municipalidades que son pobres. ¿Usted definiría la educación como un bien de lucro? Evidentemente, en este momento es de bien de lucro. La prueba es que todo el mundo dice, si sacamos, tú mismo dijiste un producto. Fíjate que ya tienes, tú ya tienes en tu ADN la palabra producto. La educación no debe sacar productos. La educación saca personas que sean útiles para sí mismas. Y si es útil para sí misma, es útil para los demás. La municipalización, que no fue particularizar los colegios. No. Preguntaste si la particularización. Yo creo que esa no es una condición obligatoria. Que haya colegios particulares o crear más colegios particulares no debería. El municipal aumentar, pierde calidad. Pero pierde calidad no porque se particularicen, o es porque se particularizan, no, es porque sencillamente al Estado no le interesa tener la porque educación en todo se sus está manos. yendo a lo particular, entonces es como, se puede comparar un poco con la salud. Chile no gasta tanto en salud y es porque la mayoría es particular, entonces puede que no gasten tanto porque ya están usando más particular que la municipalización. Pero por Y todo que- eso, es claro. porque lo que es del Estado lo van abandonando. La política de los gobiernos es que el Estado vaya perdiendo poder en ese aspecto, entonces va Pero es que al perdiendo Estado poder. como que no le interesa a la gente pobre y la gente pobre va a los colegios municipales. Y como va a los colegios municipales, Pero mire qué absurdo, Como es porque el pobre, Estado, no tiene el pobre, Estado, tampoco. el primer deber del Estado es que debería haber una cosa fundamental, que es que el Estado se preocupa de pero es mantener que a su gente. mientras haya un Estado siempre va a haber desigualdad porque siempre van a haber personas con más poder que otras. Ah, sí, no, pero sí, eso está bien. O sea, me refiero, no sé si estará bien o no, pero eso va a ser así. Es que- Pero eso va a ser así en todo orden de cosas, Claro. en todo orden de Pero sistemas. si fuera así, No no será. deberían existir colegios pagados, porque ¿para qué? Si todos los colegios fueran buenos, ¿para qué existen? Porque- Existirían pagados por porque la eso- educación Pero no ¿cuál es el un problema bien que de hay? consumo. Pero ¿cuál es el Pero, problema ¿qué que haya un problema- colegio pagado? Pero ¿qué problema tiene que haya el colegio Claro, ¿cuál es pagado? el colegio que haya un problema que haya un colegio pagado? Si el problema es no que haya colegio pagado, sino que lo que no es pagado sea malo. Pero es que la educación no debería cobrarse porque es algo, es un derecho, no es un bien de consumo, es injusto que personas se hagan más ricas porque otras personas quieren educarse. Porque no puede ser así, educarse es un derecho, no es algo por lo que yo tengo que pagar por eso. Sí, pero si hay alguien que está dispuesto a pagar, ¿por qué no podría hacerlo? Si hay alguien que está dispuesto a pagar, Claro. Y si ir a todos un los colegio colegios especial, fueran sí. buenos, no pagarían, ¿por qué? ¿Por qué hay que pagar por educarse?
Los empresarios no tienen por qué enriquecerse a costa de un derecho propio de cada persona. Sí, pero eso es otra cosa. Pero ¿por qué no podría haber un colegio particular? Un colegio particular donde la persona que pone ese colegio viva de eso, porque tiene que vivir de algo, así como el arquitecto, el ingeniero, el profesor vive de una actividad. Estaría lucrando con un derecho de la persona. Pero no debería ser muy problemática esa situación. Si tú estás pagando y te están dando una buena educación, ¿cuál es el problema? Porque tú estás ¿Cuál es el recibiendo un problema? servicio. Claro, tú estás pagando por algo y quieres recibirlo. ¿Cuál sería el problema? No es algo, un bien de consumo. La educación no es un bien de consumo. No es un bien de consumo. Es algo, es un derecho. Pero alguien lo tiene que dar. ¿Quién lo da? ¿El Estado? No, porque el Estado no le, o sea, el gobierno no le interesa, ¿cierto? Pero por eso. El Estado lo da. El Estado, claro, pero El lo da Estado en lo una da. cantidad bien. Lo da en este caso en las escuelas municipales y en los liceos, porque todavía existen. Acá entonces se está contrastando los beneficios y la deficiencia que tendría la educación gratuita. Sí, lo puedes considerar, pero también la particularización Sí, aparte. porque eso va unido, ¿no? Esas dos cosas van unidas. Bueno, todo esto va unido realmente, ¿no? Ninguna cosa va separada una de otra. Yo abogo por la educación estatal, pero no abomino de los colegios, de la educación particular, que alguien quiera dar. Esté motivado y quiera Porque crear yo, un por colegio ejemplo, porque tenga claro. unas creencias o tenga algo que quiera dar y que considere que lo puede dar así y ponga una academia o ponga un colegio para enseñar lo que él aprendió, que considera que está bien y que va a hacer felices a los otros. Como un negocio, pero que lo dé bien. Mientras si esa persona no quiera hacerlo así, o sea, si yo tengo que estar obligado como ciudadano a alcanzar eso pagando, yo ahí le veo el problema. Pero si el que no tiene el dinero pudiera entrar a un colegio que no fuera pagado y que tuviera esas mismas condiciones, pues estaría bien para la persona, que si optara a un colegio particular puede tener una buena educación. Que se tenga la opción. Claro, pero si la persona quiere pagar por algo, porque hay una tendencia especial, porque es que en estos colegios le ponen mucho más interés al inglés, o es que en este colegio le ponen más interés a la música y esto a mi niño le gusta que sea... Pero ahí igual más usted música. estaría diciendo que los colegios pagados serían mejores que los otros, porque No, yo no estoy habría más diciendo que énfasis. será, no estoy diciendo que sea, no. Estoy diciendo que Sería puede más haber un especializado. bagaje mayor y que la persona podría optar. ¿Por qué no podría optar? Pero Podría Tú optarlo. hablas de libertad. Podría optarlo. El rollo está es que el que no pueda optarlo se tenga que quedar como un ignorante y un tipo que no se pudo preparar. Porque en el colegio donde entró no le enseñaron lo que se debería. Porque el colegio era malo. ¿Por qué era malo? Porque era público. ¿Y por qué? Porque le quitaron la plata. Porque el Estado no le dio la plata para poder pagarle a los profesores, comprar asientos, arreglar baños. Pero es que no sé, no creo que bajo ningún aspecto es justo lucrar con algo que... ¿Por qué no? ¿Por qué hay que lucrar con algo que es un derecho de cada persona? Porque yo te lo Pero digo la como te academia- lo estoy planteando. Si tú tienes una academia y enseñas algo, y yo quiero aprender eso que tú estás enseñando, o quiero aprender en el colegio tuyo porque tú enseñas, por ejemplo, un colegio que sea, no, es que yo en mi colegio vengo aquí la gente porque es que yo les enseño de Dios. Y por lo tanto los niños van allá y el papá dice, sí, yo prefiero ese porque es que aquí a mis hijos los están educando muy Y bien. además de eso, el Estado le da X cantidad de plata por cada alumno que tiene. Cuando estás subvencionado, sí, o particular subvencionado. Nati, yo te decía, si yo estudié para profesora, por lo tanto yo puedo ir al Ministerio de Educación y pedir autorización para poner un colegio. Y si yo demuestro que tengo la locación y tengo una serie de cosas y un capital, me lo permite. Tengo derecho a hacerlo porque yo vivo en un país libre donde O sea, yo claro, puedo, tiene derecho. claro, porque yo puedo hacer un colegio. Lo grave sería, y yo puedo poner un colegio y puedo tener mis estudiantes y yo vivir de lo que gane en ese colegio. Lo que yo no puedo hacer, lo que yo no podría hacer, sería
enriquecerme ilícitamente, cobrando lo que no debo cobrar, haciendo lo que se ha hecho con algunas universidades en que los estudiantes pagan y no se les da el servicio, que los estudiantes son engañados con la calidad que se les va a dar, son engañados con una serie de cosas. No son universidades autorizadas sanamente, sino subrepticiamente, con falsedades y mintiendo. Eso es lucro y eso es lo que debe ser, no debe existir. Pero si una persona tiene su colegio, imparte una educación adecuada, tiene valores, principios y se guía por los valores y lo que establece el Ministerio de Educación y el Estado, porque existe, porque aunque no creamos, la educación en Chile tiene, es nueva, hay escrita toda una filosofía en el currículum del Estado. Dice, ¿para qué se educa? ¿Para qué el Estado educa? Eso está establecido, pero a nadie le da pelota a eso. Entonces, si eso se tomara en cuenta, si eso se considerara, todos los colegios se supone tienen que basarse en un currículum, que forma parte no solamente del currículum de las materias que se estudian, sino que todo el conjunto, desde los padres hasta los aseadores de un colegio, tienen que estar metidos en ese currículum. Y hay principios y hay valores que son establecidos para eso. Se propone una mayor inversión en la educación de hoy en día, que se invierta más en la educación, ¿cierto? Entre otras cosas, que las universidades que vayan a funcionar, alguien las catalogue, las vigile. La fiscaliza. ¿Qué es lo que ustedes van a dar? ¿En qué consiste esta carrera que usted me dice aquí? Extracción de pescados. Ya, cuénteme, ¿cómo es la extracción de pescado? ¿En qué consiste? ¿Con qué elementos cuentan para enseñarle a los alumnos? Si no están capacitados para eso, no les puede dar el permiso. Pero es tan obvio. Pero ahora todo funciona es con la cuestión de las amistades, la plata, toda esa cuestión. Sobre eso, ¿ustedes cómo relacionarían la educación con la economía? En este momento. Por eso, Sí es lucro. por eso se pide que el Estado participe, porque el Estado tiene una cantidad de plata inimaginable. Todo lo que entra, por ejemplo, dime tú, por el cobre. ¿Quién se gana esa plata? Ya que a los trabajadores les pagan bien. Está bien. Los dueños de las firmas esas sacan la mayoría de plata, pero al Estado le queda una cantidad de plata tremenda. Entonces, si una persona tiene la idea de crear una universidad y no tiene la suficiente capacidad económica, pues tendrían que aportarle bienes. Claro. Sí, pues claro. Darle recursos para que lo que él piensa, si es que tiene cabida dentro de los ministerios, pueda resultar bueno. Claro, no sea una... Mira, en relación a la economía que dices tú, yo todos los días oigo al presidente que le puso 70 millones de dólares, por decir una cifra, ¿no? Le pusieron a la educación parvular. 100 y tantos millones a los subvencionados. No sé cuánto. Pero así no se solucionan los problemas. Sí, en conclusión, se debería mejorar la educación y redistribuir el dinero, tal como ustedes lo proponen. Aparte de, obviamente, cambiar el sistema, ¿cierto? Ya que el mundo de hoy en día, como usted afirma, va en retroceso, ¿cierto? Muchas gracias por la opinión dada.